Son las 12 menos 10, las 11 menos 10 en Canarias y comienza en este momento la rueda de prensa que con los datos diarios ofrece el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, doctor Fernando Simón, y la secretaria general de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, María José Rayo. Doctor Simón, buenos días. Hola, buenos días a todos. Los datos de hoy son muy buenos, ahora los voy a especificar, pero antes me gustaría no llamar a demasiada euforia. Es fin de semana, o ha sido fin de semana, además ha sido fin de semana largo, y sabemos que durante los días festivos y fines de semana suele haber algunos retrasos de notificación que se recuperan los días posteriores, en concreto mañana y pasado, y por lo tanto los datos de hoy, aunque muy buenos, y probablemente mañana irán en la misma línea, pueden no ser tan precisos como otros días. A día de hoy se han notificado 356 nuevos casos, lo que representa un incremento del 0,16% respecto a ayer. Esta es la cifra de nuevos casos más baja que observamos desde hace casi 2 meses, lo cual nos pone en una situación muy buena y además hasta cierto punto esperable con todo el esfuerzo que hemos hecho todos para controlar la transmisión y evitar un impacto importante en nuestro sistema sanitario. Esta cifra también nos está poniendo en situaciones en las que tenemos que aprender a interpretar mejor otros parámetros. Tenemos, como hemos comentado estos últimos días, se están recuperando datos de pacientes que iniciaron síntomas hace ya varias semanas y que por lo tanto no son pacientes nuevos, pero que se están recibiendo algunos resultados de laboratorio. En otros casos se hacen estudios serológicos y luego se asocia una prueba de PCR en pacientes también antiguos, que hacen que algunos de los datos que tengamos obviamente haya que interpretarlos con mucha prudencia. Por ejemplo, tenemos los datos de hospitalización que siguen la misma tendencia descendente que la de número de casos nuevos. Tenemos un incremento del 0,3% respecto al día de ayer, con 394 nuevos hospitalizados. Y puede llamar la atención que tenemos más hospitalizados que casos nuevos, pero lo cierto es que estos retrasos en notificación pueden deberse a pacientes que han resultado positivos por PCR, de la que se recibe el resultado ahora, que en su momento estuvieron hospitalizados, aunque ahora puedan estar dados de alta, y por lo tanto tienen que figurar como hospitalizados. Y todo esto requiere un periodo de ajuste. También se pueden dar situaciones en las que pacientes que ahora mismo tienen una sintomatología más leve evolucionen y puedan hospitalizarse ahora. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado a medida que va reduciéndose el número de casos nuevos para valorar correctamente su relación con el número de hospitalizados o el número de UCIs, que en esta ocasión también es ya bastante bajo, 21 nuevos ingresos en UCI en las últimas 24 horas, de nuevo con la prudencia que tenemos que tener por el fin de semana, y un número de fallecidos igual que ayer, 164, que también indica una evolución muy favorable. En estos 3 parámetros, hospitalizados, UCIs y fallecidos, tenemos datos muy buenos si además lo desagregamos por comunidad autónoma. Hay 10 comunidades autónomas que han notificado menos de 10 hospitalizados. Tenemos 14 comunidades autónomas que han notificado o 0 o 1 nuevo ingreso en UCI y tenemos 8 comunidades autónomas que han notificado o 0 o 1 fallecido, lo cual nos pone en una situación muy favorable en una gran parte del territorio. Además, sabemos que haciendo las estimaciones en los últimos periodos de 28 días, 14 días y la última semana, los casos nuevos en los últimos 7 días, en la última semana, representan únicamente el 9,7% de los casos de las últimas 4. Las últimas 4, como saben, son 2 periodos de incubación, que es de 14 días, 4 semanas. En la última semana tenemos no el 25% que esperaríamos si fuera una continuación de la transmisión estable, sino claramente un 9,7%. Y lo mismo nos pasa con los fallecidos, que siempre llevan un poco más de retraso, en los que los fallecidos de los últimos 7 días representan únicamente el 14,7% de los fallecidos de los últimos 28. Los datos son buenos, como digo, hay que tener cuidado con la interpretación los días después de un fin de semana largo. Tenemos que tener cuidado a medida que van bajando los casos de la interpretación de algunos de los indicadores. Trataremos desde el Centro de Alertas y el Instituto de Salud Carlos III conjuntamente de ir explicando lo mejor que podamos y ir corrigiendo todas esas series para que sean cada vez más claras y más estables y puedan inducir menos error. Pero lo que sí que tenemos que tener muy claro todos es que
el que los datos vayan bien no nos elimina en absoluto el riesgo de rebrote. Y eso, como saben, es una cuestión que nos incumbe a todos. Las instituciones tienen una parte importante que hacer y lo están tratando de hacer, pero a título individual cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad importante a la hora de aplicar las medidas de distanciamiento físico, de higiene, etcétera, que todos conocemos ya y que debemos de aplicar escrupulosamente a medida que se van abriendo las restricciones a la movilidad que hemos estado sufriendo. Y precisamente de la movilidad ha venido a hablarnos María José Rayo, secretaria general de Transporte y Movilidad. Muchas gracias, doctor. Buenos días a todos. Comienzo haciendo un repaso de los principales datos de movilidad de la semana pasada, la 7ª semana de confinamiento, ya una semana con una primera medida de alivio, con esos paseos permitidos de los niños, y que se ha caracterizado en líneas generales por un aumento de movilidad respecto a todas las semanas anteriores. Un aumento moderado, razonable y esperable que paso a concretar. En el ámbito de las cercanías, en el conjunto de la semana laboral pasada, el número de usuarios fue de 180.000, básicamente, que comparado con la semana anterior, que fueron 160.000, supone un incremento, pero muy alejado del 1,5 millones de un día normal. En los servicios comerciales de Renfe veníamos de utilización de 1.000 personas al día en la época de confinamiento duro, digamos, de hibernación de la economía. Pasamos a 1.500, a 2.000. La semana pasada estuvimos en 2.600 usuarios al día. Parece una subida relevante, pero otra vez estamos en cifras muy, muy inferiores comparado con las del día equivalente del año pasado. Estamos en cifras del entorno del 3%, teniendo en cuenta que un día normal en el año pasado hubiera habido cerca de 90.000 usuarios. En el transporte interurbano en autobús, cifras similares. Subimos un 1% la utilización, pasamos de un 3% a un 4%, siguen siendo cifras muy bajas, pero sí que son muestra de que en todos los modos de transporte se está produciendo este ligero incremento. En transporte aéreo veníamos de un 4%, un 5% de operaciones, estamos ahora en el entorno de un 6%. Y en los vehículos ligeros, el nivel de utilización en la media de la red principal de carreteras y autovías fue del 36% respecto al día de referencia. Cuando la semana anterior estábamos en un 29, pues ha subido 7 puntos porcentuales, y en los accesos a ciudades estamos de media en los principales núcleos de España, Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla y Bilbao, en el entorno del 29% de utilización. En transporte de vehículos privados, el nivel de utilización es un 73%. Siempre indico que este es un buen dato porque implica que nuestro sistema de abastecimiento está funcionando correctamente, y la semana anterior fue del entorno del 67%, con lo cual vamos subiendo en nivel también de utilización de los vehículos pesados. Estos datos, que son de medición directa en los distintos modos de transporte, coinciden con los que refleja el estudio que diariamente publica el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, con utilización de tecnología Big Data y seguimiento de los teléfonos. Se observa un crecimiento de entre 3 y 4 puntos porcentuales en todas las comunidades autónomas en las que hay más incidencia de casos, y ese incremento de movilidad es mayor en aquellas en las que hay menos incremento de casos. Cuestión también que es previsible y normal. En definitiva, hemos pasado una semana en la que ya se ha empezado a ver un incremento de la movilidad, un incremento que iremos viendo semana a semana. Es lo que tiene que pasar, y aquí el gran reto es romper esa relación entre incremento de la movilidad e incremento de casos de contagio. Hoy, como muestra, en la hora punta de cercanías esta mañana, el crecimiento de la demanda ha sido un 18% respecto a la semana pasada. Es un porcentaje también esperable, entra dentro de lo previsible, dado que hoy empiezan una serie de actividades a estar permitidas, e iremos haciendo el seguimiento diario para ver que todo se mantiene en unos ratios razonables. Por otra parte, como casi seguro que ya todos ustedes saben, a partir de hoy se ha hecho obligatorio el uso de las mascarillas en el transporte público. En el transporte público, que incluye el autobús,
el tren, el taxi, VTCs, pero también el transporte aéreo y el transporte marítimo. Además, la orden ministerial que se aprobó ayer por la tarde, bueno, tenemos oportunidad de ver en la pantalla el proceso de reparto de mascarillas que se ha iniciado esta mañana y que luego les pasaré a explicar. La orden ministerial que se aprobó ayer y se publicó en el BOE también refleja la necesidad de utilización de las mascarillas a todos los trabajadores del transporte público que tienen relación con los pasajeros, así como la necesidad de tener acceso a soluciones de hidrogel y soluciones hidroalcohólicas para la higiene de manos. Por otra parte, se establecen determinados criterios para la ocupación de los vehículos privados y de los vehículos de transporte público. En el caso de los vehículos privados, o lo que se llama el transporte privado complementario, que es el que se realiza con vehículos propios de las empresas, podrán ser utilizados por 2 personas por fila. Esto es una diferencia respecto a lo que existía antes y esto se permitirá siempre que se lleven mascarillas. También en todos los transportes públicos hasta 9 plazas, VTCs y taxis, se podrá haber 2 personas por fila, excepto en la fila del conductor. Y también vinculado y condicionado a la utilización de mascarillas por todos los usuarios. En aquellos vehículos que tienen únicamente una fila de asientos, como son los camiones, los vehículos de transporte de mercancías o las furgonetas, se podrán utilizar 2 plazas en caso también de que los 2 ocupantes lleven la mascarilla. Y en los vehículos de transporte regular, discrecional y privado complementario de viajeros en autobús, se podrán ocupar el 50% de las plazas. Y lo mismo en los viajes en tren que asignen plaza sentada. Además, en los autobuses será obligatorio dejar libre la primera fila detrás del conductor. Y en el transporte urbano y perurbano, aquí no se impone la condición tajante, sino se ponen valores de referencia, dada la dificultad que supone el controlar los aforos en estos tipos de vehículos. Se establece como valores de referencia la ocupación del 50% de las plazas sentadas en aquellos medios en los que la hay y en aquellas plataformas que están disponibles para viajar de pie, se establece un nivel de ocupación de referencia de 2 personas por metro cuadrado. Finalmente, la instrucción, la orden ministerial aprobada ayer también establece la posibilidad de que las autoridades competentes en el establecimiento de los horarios comerciales, que son las administraciones autonómicas, puedan modificar estos horarios como una medida adicional para la gestión de la utilización del transporte público, la gestión de la demanda. Y por último, y en línea de las imágenes que hemos podido ver anteriormente, pues indicar que a lo largo de todo el día de hoy se está produciendo un reparto de mascarillas de un total de 14,5 millones de mascarillas a través de las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno. Estas mascarillas irán 6 millones de ellas destinadas a los usuarios del transporte público. Hay que decir que mucha gente, la mayoría de los usuarios, llevaban ya su propia mascarilla, con lo cual no ha habido ningún problema de suministro. 7 millones se están repartiendo a través de los ayuntamientos y 1,5 millones a través de las entidades sociales en los distintos territorios. El reparto se está haciendo a través del Sistema Nacional de Protección Civil y con la coordinación de voluntarios, policías locales, policías autonómicas y también cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. En total, se han establecido 3.500 puntos de reparto y un total de 15.000 personas procediendo a este reparto. Y, por último, solo informar que el Ministerio de Consumo ha publicado una guía sobre la utilización de los distintos tipos de mascarillas para facilitar la compra por parte de todos los ciudadanos. En él se distinguen entre las mascarillas higiénicas para utilizar en las personas sanas, las mascarillas quirúrgicas a utilizar en el caso de estar enfermo o presentar síntomas, y las mascarillas que son EPIs, equipos de protección individual, vinculadas a los profesionales y a las personas que están en contacto con las personas enfermas.
También recordar que para los niños y niñas hay mascarillas adaptadas a su tamaño y que a partir de 3 años deben utilizarse en los usos en los que se establece en la normativa, con un adecuado seguimiento por parte de los adultos correspondientes para la utilización y retirada. Y por último, bueno, ya lo ha dicho el doctor Simón, pero volver a insistir, entramos en una etapa que todos deseábamos, estamos encantados de que cada vez haya más medidas de alivio, pero es esencial insistir en esa necesidad de la responsabilidad individual, de que no depende lo que vaya a pasar en el futuro, no depende de lo que establezcan las administraciones solamente. Es fundamental que dentro del comportamiento individual, la responsabilidad individual, cada uno de nosotros tratemos de mantener la máxima distancia social y el mínimo contacto físico con las personas con las que nos crucemos en la calle o en el transporte público o en nuestros puestos de trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias, María José. Yo creo que hoy lo importante era esto, es un paso importante, marginalmente se va incrementando la movilidad y obviamente tenemos que extremar las medidas de precaución. Yo creo que podemos pasar a las preguntas directamente. Vamos allá entonces. Europa Press le pregunta a ambos, primero al doctor Simón, una aclaración sobre los datos de hoy. ¿Es creíble que Madrid solo tenga un nuevo caso de contagio en las últimas 24 horas o es efecto fin de semana? Y luego una duda sobre las mascarillas en los lugares de trabajo, en oficinas o en lugares cerrados donde no haya distancia suficiente de 2 metros, ¿es obligatorio llevar mascarilla o solo es aconsejable? Bueno, en cuanto a la Comunidad de Madrid, la Comunidad de Madrid lleva ya varios días con un descenso importante de nuevos casos. Ayer, de hecho, notificó 19. Sí que es cierto que este dato actual de hoy sorprende y el equipo está hablando con la Comunidad de Madrid para ver si es su realidad o no. Es muy posible que el fin de semana tenga algo que ver. También es muy posible que sea real, con lo cual lo veremos en estos próximos días. Habrá que confirmarlo o si se tiene que modificar y corregir, se tiene que corregir. Pero sí que es cierto que la Comunidad de Madrid está haciendo un esfuerzo muy importante por reducir los tiempos entre inicio de síntomas, diagnóstico y notificación. Y eso ha llevado en estos días anteriores, lo hemos comentado en alguna ocasión, a corregir algunos de los datos, las series de datos que estaban dando para que los nuevos diagnosticados se coloquen donde se deben de colocar. El dato es muy bueno, claramente muy bueno. Tendremos que comprobar en los próximos días si es estable o si ha sido un efecto espurio. En cuanto a las mascarillas, en los lugares de trabajo es una alta recomendación cuando no se puede mantener la distancia de seguridad y cada servicio de riesgos laborales de cada una de las empresas tienen que establecer los mecanismos de prevención de riesgos en sus ámbitos de trabajo. Es cierto que hay grupos poblacionales en los que el uso de mascarillas puede ser un problema, los hemos comentado en algunos casos, personas con problemas respiratorios crónicos, personas con ansiedad, algunos otros que se tienen que valorar y son los servicios de riesgos laborales los que tienen que valorar quién debe o no debe llevar las mascarillas y las normas internas entendemos que se pondrán en ese sentido. Pero sí que es altamente recomendable cuando la distancia no se puede mantener. Extiendo un poco la pregunta a María José Rayo, si puede aclarar, sobre todo en relación con otro tipo de transportes. Quizá la gente tiene en la cabeza metro, cercanías, pero quizás sea bueno aclarar también. En todo el transporte público es obligatorio el uso de mascarillas. En transporte aéreo, en transporte marítimo y luego en transporte privado, digamos, el que hacemos en nuestro propio vehículo, en función del número de personas, básicamente. Pero todo lo que es transporte público, o sea, todo aquello en que nos montamos en un medio de transporte que no es nuestro propio vehículo, es obligatorio el uso de mascarillas. Radio Nacional, el doctor Simón pregunta cómo van a rastrear los contactos de un posible caso para evitar repuntes de la pandemia. Y además hemos visto este fin de semana que en los parques coinciden personas paseando en bici y corriendo. ¿La distancia de seguridad es la misma estando parados que en movimiento? ¿Qué diferencia hay? Las distancias de seguridad se consideran varios aspectos. Uno, la distancia real, 1,5 metros, 2 metros, 1 metro, 3 metros, la distancia que corresponda en cada situación. Cuando la gente hace deporte en las que hay una respiración más potente y hay otras posibilidades de
de contacto con otras secreciones o fluidos, la distancia se extiende. No recuerdo ahora mismo si son una. Pero cuando no hay opción, porque la acera en un punto determinado se estrecha o porque en un momento determinado coinciden más personas de lo deseable en un punto concreto, si es simplemente cruzarse uno con otro sin segundos, no debería de ser un problema que nos preocupara demasiado. Ahora, eso sí, es cierto que en algunos lugares públicos la gente acaba formando corros, acaba poniéndose a hablar y esas distancias acaban por no respetarse. Y además durante un tiempo suficiente para que se produzca la transmisión. Es ahí donde debemos de ser muy conscientes de lo que hacemos, cuando empezamos a reducir las distancias y además empezamos a extender el tiempo. Esas son las situaciones de mayor peligro. En cuanto al seguimiento de los contactos, hay diversos mecanismos. Los contactos habitualmente, el sistema sanitario sigue contactos para muchas enfermedades históricamente, las tuberculosis, sarampión, las enfermedades infecciosas. En general se sigue a los contactos estrechos de los pacientes, de muchos pacientes, pero sí que es cierto que el volumen que tenemos ahora mismo es importante. En todo caso, durante el periodo álgido de la epidemia, en el que el riesgo estaba muy presente en muchos ámbitos de nuestra sociedad, el seguimiento de contactos tenía menos interés que lo que va a tener de aquí en adelante. Ahora mismo estamos ya reduciendo el número de casos, por lo tanto las comunidades autónomas tienen que volver a plantearse una situación como al principio, en la que se tiene que identificar cada caso, y ya hay provisiones para que las comunidades lo hagan y lo están empezando a implementar. Se tiene que identificar cada caso sospechoso, a esos hacerles a todos su diagnóstico en la medida de lo posible y a partir de ahí seguir a todos sus contactos. Los mecanismos para seguir sus contactos pueden ser múltiples. El mecanismo tradicional, a través de una entrevista con el caso, identificar a los contactos y hacerles un seguimiento con los mecanismos que ya están establecidos en las comunidades autónomas. Se pueden utilizar aplicaciones específicas para la gestión de ese seguimiento y de hecho la OMS tiene una aplicación que algunas comunidades ya están implementando y que se va como mínimo a difundir, porque si tiene un valor añadido en las que no lo usan, pues se les propondrá que lo usen. Si tienen un mecanismo igual o mejor, no es necesario que utilicen ningún otro. Y luego se está oyendo por todas partes la existencia de muchas aplicaciones que permiten detectar contactos automáticamente, etc. Estas aplicaciones son complicadas, tienen que demostrar un valor añadido dentro de nuestro sistema sanitario para que realmente tenga sentido utilizarlas. No estamos diciendo que tengan o no interés, pero sí que el utilizar aplicaciones simplemente por utilizar la tecnología tiene poco sentido desde el punto de vista sanitario. Tenemos que conseguir identificar el valor añadido que nos dan, cómo se pueden integrar dentro de un sistema sanitario que al fin y al cabo se va a tener que hacer cargo de esos contactos y que tienen que llegar de una forma ordenada, y cómo se les va a dar seguimiento. Las aplicaciones sí demuestran una utilidad clara, entiendo que se desarrollarán, de hecho ya se están desarrollando varias para hacer pruebas. Si no demuestran una utilidad clara, pues lo que no tiene sentido no se tiene por qué aplicar. La Agencia con las características adecuadas, tanto epidemiológicas como de capacidades asistenciales, sobre todo estas segundas, como de capacidad de controlar la movilidad y los riesgos hacia otras provincias o hacia otras unidades territoriales aledañas, pues lo pueden proponer, se valora con el Ministerio, y si se llega a una discusión en base a los datos que nos permiten pensar, después de esa discusión, que ese área es susceptible de cambiar de fase,
pues no hay ningún problema en hacerlo. Por lo tanto, si Cataluña propone un área de salud como uno de esos territorios geográficos diferentes a las provincias, si reúne las condiciones, pues no veo por qué no se va a utilizar, como puede pasar no solo en Cataluña, sino en cualquier otra comunidad autónoma. No creo que esto sea una discusión de comunidades específicas, sino de cualquier zona del territorio español. Vamos con más preguntas, en concreto esta formulada para la Secretaria General de Transportes en relación con las líneas aéreas. Tras el ERTE, pregunta Hispanidad, y el crédito solicitado por la compañía, ¿cuál va a ser el futuro de Iberia? Igual que todas. La cuestión de cómo superan los problemas de liquidez, Iberia aparecía en prensa que ha conseguido un crédito este fin de semana, y cómo se van desarrollando los siguientes pasos es una cuestión que tiene que ir decidiendo las propias empresas. Desde luego, desde el Ministerio lo que hacemos es un seguimiento de todas las compañías que tienen una OC, o sea, una licencia española. Cibio pregunta, doctor, el Instituto de Salud Carlos III actualiza periódicamente los datos sobre la evolución de la pandemia, como por ejemplo la tasa de crecimiento y el número de reproducción básico. Sin embargo, estos cálculos se publican solo desagregados por comunidades autónomas. ¿Se van a publicar la información a nivel provincial? Y si es así, ¿cuándo? El Instituto de Salud Carlos III está preparando una nueva interfaz, se llama, una nueva pantalla, un nuevo cuadro de mandos en el que va a haber más información del que está ahora mismo disponible, y la idea es que siempre que se puedan hacer los análisis con una desagregación mayor provincial, en este caso, se plantearán, se expondrán allí y serán de conocimiento público. Si no me equivoco, este fin de semana hemos recibido algunas de las pruebas de este nuevo cuadro de mandos, esta nueva aplicación, y es muy probable que en los próximos días esté ya en abierto para la población general, para todo el mundo que quiera consultarla. Las pruebas, la verdad es que muestran un cuadro de mandos muy interesante, de muy fácil acceso, yo creo que bonito, incluso para quien no tenga mucho interés en los datos, pero sí en saber cómo evoluciona la epidemia. Se ve de forma muy visual y todos los datos están realmente con una desagregación adecuada, y en concreto algunos de ellos con desagregación provincial. Informativos Telecinco le pregunta, doctor, si las medidas de alivio y desescalada producen más contagios, no lo sabremos hasta dentro de un par de semanas. ¿No hay alguna manera de detectarlo antes para así poder ponerle remedio? Se están estableciendo en las comunidades autónomas mecanismos para que todos esos tiempos que hasta ahora nos han estado creando problemas para identificar exactamente cuándo pasan las cosas, no sucedan en el periodo de transición. Hasta ahora es cierto que en el pico de la epidemia, si sabemos que todavía va a durar un tiempo, pues bueno, se puede ir tranquilamente organizando las cosas para este momento. Y en este momento las comunidades autónomas están ya en ese proceso. Lo que vamos a hacer ahora es tratar de hacer detección precoz, con muchos indicadores diarios que van dirigidos a conocer, diarios y semanales, que van dirigidos a conocer el número de casos posibles que tienen los sospechosos, que puedan tener cualquier sintomatología relacionada con el coronavirus, número de ellos y porcentajes en los que se hacen las pruebas diagnósticas en 24 horas, cuántos de ellos se quedan en aislamiento, etc. Es decir, con todo el proceso que se está trabajando en la ponencia de alertas, en la Comisión de Salud Pública y en el Consejo Interterritorial, para garantizar que en el momento en el que se transite de una fase a otra, las comunidades están preparadas para responder correctamente en caso de brote. Lo que estamos intentando, y por lo que en principio ahora mismo se está valorando en las comunidades autónomas, creemos que lo conseguiremos, es reducir esos tiempos. En lugar de tener, como hasta ahora, alrededor de 6 días entre infección e inicio de síntomas, entre inicio de síntomas
y de acudir al médico, entre acudir al médico, tener el diagnóstico y luego la notificación, en lugar de esos periodos que hasta ahora eran de hasta 10, en algunos momentos de hasta 15 días, que esto se reduzca en la medida de lo posible, sabemos que esto no es muy fácil, a un número mucho menor de días. El objetivo sería que fuera como máximo 48 horas la identificación de los casos sospechosos, al menos en un porcentaje muy alto. Decir estas cifras es casi pillarse los dedos, porque objetivos tan ambiciosos son los que debemos de tener. Vamos a ver cómo evoluciona en las primeras zonas donde se va transitando a la fase 1, vamos a ver qué capacidad real existe en las comunidades autónomas y si hay que reforzar los sistemas, pues habrá que proponerlo y hacerlo. Raku le pregunta cuántas comunidades, provincias han solicitado pasar a fase 1. La orden ministerial establece una semana de plazo y a partir del día 11 ya se puede entrar en la fase 1 si se cumplen los marcadores. Sí, ahora mismo no sé si habrá llegado algo a lo largo de la mañana. Esta mañana por la mañana, temprano, habían llegado las solicitudes para una parte de las Islas de Baleares y para una parte de las Islas de Canarias. No ha llegado ninguna otra que yo sea consciente. Probablemente llegarán entre hoy y el miércoles aquellas que están ahora mismo en condiciones. Es decir, el que se puedan hacer las solicitudes para pasar a la fase 1 no quiere decir que todo el mundo o todas las comunidades tengan que hacer solicitudes. Tienen que hacer aquellas que están en una situación adecuada. El objetivo no es negar el paso a la fase 1, ni a nivel de la comunidad ni a nivel del Ministerio. El objetivo es que las solicitudes sean favorables siempre y se dé una solución favorable, un informe favorable. Luego ya las decisiones las tomarán a otro nivel, pero el objetivo es que el informe sea favorable. Para eso se va a establecer, ya se ha establecido con las comunidades que han empezado a hacer las solicitudes, una relación muy intensa, muy de trabajo técnico entre técnicos del CAES, del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias, y los técnicos de las comunidades para garantizar que todos los indicadores, todos los procedimientos, todos los protocolos y todas las capacidades de control del área, y eso compete también a movilidad, está aquí mi compañera, para evitar que hay movilidad que no debe existir entre zonas de fase 1 y zonas que no han llegado todavía a esa fase, se pueda producir. Entonces, esa evaluación técnica se tiene que hacer previa a la decisión. Entendemos que necesitamos unos pocos días para hacer eso, por lo tanto se ha solicitado, a ser posible, siempre se es flexible con esto, pero a ser posible que las solicitudes para aquellos que quieran abrir el lunes 11 se haga antes del miércoles. Si alguien quiere abrir dentro de 2 semanas, tiene todavía margen para hacer las solicitudes. Una última pregunta que le formulamos, doctor. Associated Press la plantea. Otros países europeos están empezando a utilizar aplicaciones móviles que permiten el rastreo de contactos. Ahora que más gente está saliendo a la calle y aumentan las posibilidades de contagio, ¿por qué no se ha echado mano de este tipo de tecnologías en España? Algunos países las han utilizado, otros están pensando en utilizarlas, y a nivel europeo hay iniciativas en las que participa España para utilizar aplicaciones, si no la misma, al menos que sean compatibles entre países europeos. En España se ha discutido mucho y se está trabajando en estas opciones. Ahora, como he dicho antes, a otra pregunta de otro periodista, lo que necesitamos es saber qué valor añaden estas aplicaciones a los sistemas que ya tenemos instalados o que ya se están instalando para el seguimiento de contactos. En España tenemos además otros problemas relacionados con la protección de datos. Hay en España una ley, yo creo que es orgánica, de protección de datos que es relativamente restrictiva y que protege la privacidad de las personas. Y todas estas aplicaciones tienen que ir en consonancia con esa legislación. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado. Las aplicaciones pueden ser muy buenas, pueden aportar mucho, pero primero se tiene que saber qué van a aportar y segundo se tiene que estar seguro de que no vulneran otros derechos de forma irreversible. España está trabajando con ellas, España está además integrada en las iniciativas europeas, España está además tratando de ver cómo se pueden y se deben de relacionar estas aplicaciones con las bases de datos sanitarios y con los sistemas asistenciales y de salud pública, y a partir de ahí es cuando se puede plantear su uso o no. En todo caso, el seguimiento de contactos va a ser fundamental en el momento en el que el número de casos sea suficientemente pequeño como para plantear un tránsito a la fase 1 o a la fase 2 en su caso. Y por lo tanto hay más alternativas que la aplicación. Muy bien, pues si les parece, concluye aquí esta comparecencia
de prensa del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, doctor Fernando Simón, y de la secretaria general de Transportes, María José Rayo. Y anunciamos que en el curso de la próxima media hora comparecerán también en rueda de prensa el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos. De manera que en torno a la 1 del mediodía, ya saben todos que son horas aproximadas, comparecerán en esta misma sala el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y el ministro de Transportes, José Luis Ábalos. Buenas tardes. Gracias.